continuación a presentar a los participantes de esta mesa redonda. Agradecerles su presencia aquí, bien presencial o bien online, y esperamos que sea una interesantísima mesa redonda sobre un tema que nos parece que es de actualidad, como es el uso de los biocombustibles SAF en la industria aérea, tanto en el ámbito civil como en el ámbito militar. Así que permítame que comience por nuestro moderador, por don Jaime Binder Rosas, que es abogado, magíster en Gestión y Políticas Públicas de la Universidad de Chile. Ha sido funcionario durante 16 años en el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones de Chile, donde ejerció diversos cargos, entre ellos consejero de la Junta Aeronáutica Civil, así como secretario de ese mismo organismo. Después de realizar un concurso internacional, Jaime Binder, desde el 2 de enero del año 2019, viene ejerciendo las funciones de secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil. Así que bienvenido, Jaime, y muchas gracias. A continuación, María Florencia Dovici, quien es abogada, licenciada en Derecho por la Universidad de Buenos Aires, con título de posgrado en la especialidad de Derecho Aeronáutico y Aeroespacial por el INDAE, el Instituto Nacional de Derecho Aeronáutico y Espacial. Fue asesora legal de la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas de la República Argentina, así como de la Federación Internacional de Asociación de Pilotos. Y actualmente, María Florencia es directora nacional de Transporte Aéreo en la Administración Nacional de Aviación Civil Argentina. Bienvenida, María Florencia. A continuación, os presento a don Sebastián Flores Serrano, quien está sustituyendo en el día de hoy a don Martín Maquena, porque, bueno, por cuestiones de improviso, pues se ha tenido que marchar a una reunión de la OACI y ahora mismo se encuentra precisamente en el vuelo, con lo cual no puede participar, pero le va a sustituir Sebastián Flores Serrano, que es economista por la Universidad de Chile y posee un magíster en políticas públicas y actualmente ejerce como coordinador de planificación y estudios en la Junta Aeronáutica Civil de Chile, siendo el representante de Chile en el programa ACT-SAF, Asistencia y Creación de Capacidad sobre Combustibles de Aviación Sostenible de la OACI. Bienvenido, Sebastián. Y aquí a mi lado tengo a don David Benito Astudillo, que es ingeniero técnico superior aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y funcionario de carrera del Cuerpo de Ingenieros Aeronáuticos. Ha tenido diversos cargos en la Administración española como subdirector general de Transporte Aéreo, ha ejercido como representante español en la Agencia Europea Eurocontrol y ha sido jefe de delegación en las reuniones de la Asamblea de la OACI. Actualmente, Benito es director general de la Aviación Civil y presidente de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea. Así que muchas gracias, Benito, por estar aquí. A continuación, permítame presentarles a doña Laura Arias Corredera, que es ingeniera de Energías y máster en Eficiencia Energética en la Edificación, la Industria y el Transporte, y así como Dirección de Empresas por la Universidad Politécnica de Madrid. En la actualidad, Laura desempeña el puesto de jefa de Departamento de Tecnologías de la Sostenibilidad, perteneciente a la Dirección de Innovación, Sostenibilidad y Experiencia Cliente de AENA. Bienvenida, Laura. Y por último, tenemos aquí presencialmente a don Francisco Javier Hernández Suárez Llanos, teniente coronel del Ejército Español. Es doctor en Derecho con mención europea, ha prestado servicios jurídicos tanto en la Presidencia del Gobierno como en la Abogacía del Estado y en el Cuerpo Jurídico Militar. Actualmente, Francisco Javier desempeña una labor en la asesoría jurídica del Ejército del Aire y del Espacio, así como en la Comisión para la Investigación Técnica de Accidentes de Aeronaves Militares como vocal jurídico. Muchas gracias, Francisco Javier, también por estar aquí presencialmente con todos nosotros. Así que, como pueden ver, pues tenemos unos panelistas de lujo con una enorme categoría profesional que estamos seguros que desde su posición privilegiada en el ámbito profesional, pues nos van a ofrecer una visión sumamente interesante sobre esta mesa redonda sobre el uso de combustibles SAF en la industria aeronáutica civil y militar. Y por último, recordar a las personas que nos están siguiendo online que está habilitada una función para poder realizar preguntas y que, bueno, se seleccionarán y al final de la mesa redonda, pues si hay tiempo, se podrán realizar las preguntas a los ponentes. Eso sí, les pedimos que nos indiquen a quién va dirigida para que resulte todo mucho más ágil. Y hechas las presentaciones, Jaime, te cedo la palabra para que des comienzo a esta mesa redonda. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Yo quiero partir agradeciendo nuevamente la invitación en mi calidad de secretario de la Comisión Latinoamericana de Aviación Civil, conocida como CLAC. Para mí, en verdad, es un honor estar con ustedes en este foro. Y este foro tiene un contexto que
Acaba de suceder, el 4 de julio, recién pasado, rompimos un récord. Esta no es una buena noticia. Tenemos la temperatura más alta registrada en nuestra historia, más de 17 grados centígrados en promedio, según el registro del NOAA, la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos. Y se espera seguir rompiendo estos récords. Hay una combinación de factores, entre otros la corriente del Niño. Este es el calentamiento global producido por diversas causas y la aviación es responsable del 2,5% más o menos de las emisiones mundiales de CO2. Y es por esto que desde un buen tiempo a esta parte hemos estado discutiendo en el seno de la Organización de la Aviación Civil Internacional las medidas. Ninguna medida por sí sola puede ayudarnos a mitigar este 2,5% de emisiones de CO2. Necesitamos un conjunto de medidas. En la 41 Asamblea de la OASI, precisamente, ya fijamos objetivos de largo plazo, conocidos como ELTAC, para descarbonizar nuestra industria hacia el año 2023. Dentro de las diversas medidas, y esta es la introducción a esta mesa redonda, hay consenso en los operadores, en todo lo que llamamos el sistema aeronáutico, el ecosistema aeronáutico, en que la utilización de SAF es los Sustainable Aviation Fuels, es el primer paso para comenzar más rápidamente esta descarbonización. Dicho esto de manera introductoria, entonces quiero dar la palabra a cada uno de los integrantes de este panel. Vamos a conversar primero con el dueño de casa. Cada uno de ustedes va a hacer una presentación y luego continuaremos con preguntas por parte de nosotros y luego del público que está aquí presente, a quien aprovecho de felicitar por su graduación. Comenzamos entonces con David Benito Astudillo, director general de Aviación Civil de España. Adelante, por favor. Pues muchísimas gracias. Lo primero, agradecer al Instituto Iberoamericano la oportunidad que me ha brindado estar aquí, a su presidente, a Santiago, que es el que me invitó pues, especialmente. Aprovecho para saludar a Jaime, con el que he coincidido en la OACI, en distintos momentos de la OACI, en distintas asambleas, en negociaciones, etcétera. También a doña Florencia. No es que no salude a los demás, por supuesto también, pero a los que conozco personalmente. Básicamente, yo estoy convencido, o sea, hablando de los combustibles sostenibles de aviación, un poco en la línea que ha marcado don Jaime, pues efectivamente yo estoy convencido de que es la única forma ahora mismo que tiene la aviación para afrontar en el corto plazo el objetivo que tiene de descarbonizarse. En efecto, un poco la ambición que tenemos a nivel mundial que fue marcada en la anterior asamblea, la asamblea 41, que se celebró creo que era octubre del año pasado, en el 22, y llegamos al logro mundial de decir, bueno, vamos a conseguir una aviación con emisiones netas cero en 2050. Emisiones netas cero quiere decirse no que no emitamos nada, sino que lo que emitimos por una u otra vía lo compensamos, lo reducimos, etcétera, etcétera. Entonces, para conseguir esto, la Organización de Aviación Civil Internacional y todos los profesionales que nos dedicamos a esto sabemos que tenemos que poner lo que se llama la canasta, ¿no? En inglés el basket of measures, es decir, un montón de cosas, tenemos que echar todas las contribuciones posibles porque si no, ninguna por separado vamos a conseguir ese objetivo. Pero de esas contribuciones, que tienen en cuenta pues, medidas operacionales, mejoras en los servicios de navegación aérea, etcétera, rutas más directas, mejoras con la coordinación civil-militar, con el uso flexible del espacio aéreo, etcétera, etcétera. Con eso podemos conseguir unas mejoras, podemos seguir mejorando los motores y conseguiremos mejoras, las aeronaves, aligerándolas, mejores materiales, todo eso tiene su campo. Pero de eso, el uso de combustibles sostenibles, es verdad que en el ámbito OACI también se consideran los que se llaman los low carbon, ¿no? Los LCAF, Low Carbon Aviation Fuels. Esos también están conseguidos, están, digamos, contemplados. Pero bueno, el uso en general, las medidas de la utilización de estos combustibles van a suponer, dependiendo de los escenarios, porque hay distintos escenarios que se barajan, los expertos barajan varios, pero en el peor de los escenarios, en el que la aviación consiguiera los peores, estaríamos hablando de un 15, a lo mejor un 15%, lo que contribuiría, digamos,
los combustibles. Y en el mejor de los escenarios, el que esperamos alcanzar, que sería el más ambicioso, estaríamos hablando de un 55% de todas las reducciones vendrían a través de los combustibles sostenibles. Evidentemente, todos estamos empujando porque se consiga el escenario más ambicioso en la Unión Europea, en la Comisión Europea, y lo sabe bien gente que está aquí, están haciendo un esfuerzo ímprobo por conseguir que es decir, por poner en marcha una regulación que ya lo han conseguido, que sea el Refuel Aviation. Lo hemos conseguido entre todos, digamos, que va a marcar unos objetivos también ambiciosos, son objetivos de obligaciones de mezcla en los aeropuertos europeos, que van a obligar tanto a los productores como a los operadores. Y por tanto estamos todos en esa línea, ¿no? Todos alineados, porque sabemos que el SAF es la solución para descarbonizar la aviación. No voy a extender mucho más porque no quiero robar más tiempo, también hay muchos ponentes. Simplemente quisiera decir una cosa, y es mucha gente a lo mejor pregunta sobre la aviación del hidrógeno, basada en el hidrógeno, etc. Yo no soy un experto en energías, pero sí que hablo tengo acceso por mi posición a muchas personas que sí lo son, a fabricantes, a productores, etc. Y todos me dicen lo mismo. Prudencia, el avión de hidrógeno es posible que llegue, pero es algo que todavía para poder llegar al avión de hidrógeno, tenemos que solventar retos de una magnitud increíble y estamos hablando de muy largo plazo. A corto tenemos el SAF y es por lo que tenemos que apostar. Por supuesto, junto con las otras medidas, por ejemplo, también a nivel de la base tenemos un esquema similar al europeo, que es de compensación de emisiones. En el europeo sería el EU ETS y en el ámbito internacional sería el CORSIA. Ese también va a jugar un papel, siempre va a estar ahí. Pero digamos que el SAF es ahora mismo la gran ilusión que tenemos en el sector de la aviación para descarbonizar. Y por mi parte, yo de momento, si me parece, lo dejo aquí y doy la palabra a otros. Y luego ya pues entramos en debate o lo que sea. Presentación inicial. Y vamos a continuar ahora mismo con Florencia Dovici, directora nacional de Transporte Aéreo de Argentina. Florencia, tú tienes la palabra. Buenas tardes a todos. En primer lugar, es un honor para mí participar de esta mesa redonda con gente conocida hace muchos años y con gente que estoy conociendo ahora. Para no repetir conceptos y pensando en que tenemos poquito tiempo, yo les voy a hablar de SAF, pero en un estado en proceso de desarrollo. Y si bien todas las intenciones están puestas en lograrlo y como Argentina somos parte de la SAF de OASI, lo firmamos el año pasado y demás, no podemos dejar de mencionar las dificultades que presenta la producción de SAF en países en estado de desarrollo. Uno de esos es que compitan con la producción de alimentos, otro es deforestación, por ejemplo. Incógnitas puntuales que se presentan en este país es la factibilidad técnica de producir masivamente combustibles sostenibles en la aviación, si realmente se va a lograr reducir los elevados costos de producirlos, quiénes van a efectuar las inversiones sostenidas necesarias para desarrollar la cantidad que se necesita y poder cumplir con los estándares ambientales específicos. Todos sabemos que el CORSIA, cuando habla de SAF, establece que tienen que cumplir varias de estas preocupaciones que tiene Argentina. El SAF que logremos producir tiene que representar por lo menos un 10% de reducción en las emisiones y no se puede realizar a través de biomasas generadas en tierras de cultivo que hayan sido reservas importantes o que hayan sufrido modificaciones desde el año 2018. La verdad que el gran problema que hay, el escollo principal es de índole económico. Y no solo para el Estado, sino también para las líneas aéreas. Buscando información y viendo cuánto podía significar esto en dinero, por ejemplo,
Si el biocombustible costase el doble de un combustible tradicional, que eso es algo que en países como el mío pasa, y el corte que se utilizara fuera de un 50%, los costos de las aerolíneas se incrementarían un 20%. Entonces es súper importante no solo hablar de SAF, sino, como bien dijeron ya, tener en cuenta todas las medidas que necesitamos para priorizar el medio ambiente. Llego hasta ahí, así no nos superponemos. Gracias. Muchas gracias, Florencia. Estamos entonces en las presentaciones iniciales de cada uno de los ponentes en esta mesa redonda. Queremos continuar con Laura Arias Corredera, de la Dirección de Sostenibilidad de AENA. Adelante, Laura. Hola, buenas tardes a todos. Lo primero, muchísimas gracias por la invitación a esta mesa redonda y también por la presencia de todos vosotros. Bueno, nosotros como gestores aeroportuarios en AENA gestionamos 46 aeropuertos aquí en España, además del aeropuerto de London Luton en United Kingdom, y además gestionamos 34 aeropuertos de diferentes países de Latinoamérica. Estamos en México, estamos en Colombia, en Jamaica y en Brasil. Entonces, bueno, los aeropuertos como forman parte de la cadena de valor del sector del transporte aéreo, y dentro de lo que es las emisiones totales del sector aéreo, los aeropuertos representan un 5% de las emisiones totales del sector aéreo, frente al 95% que representa aproximadamente lo que sería las emisiones totales de las aerolíneas, ¿no? Entonces, a pesar de que nuestra contribución a las emisiones totales del sector de la aviación son mínimas, sí que jugamos un papel muy importante como tractor como tractor de otros agentes del sector y concretamente de las aerolíneas para acelerar la descarbonización del sector aéreo. Entonces, bueno, como ya hemos comentado, ¿no?, los aeropuertos pueden jugar un rol muy importante en lo que es en la descarbonización del sector aéreo, y bueno, aquí estamos un poco para contar un poco cuáles son las iniciativas que desde el entorno aeroportuario se están llevando a cabo para actuar como tractor del sector aéreo. Muchas gracias. Muy bien. Muchísimas gracias entonces, Laura, por esta presentación inicial. Vamos a continuar ahora con Francisco Javier Hernández Suárez Llanos. Él es de la Asesoría Jurídica del Ejército del Aire y del Espacio de España. Francisco, tú tienes la palabra. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por la invitación, por estar aquí en esta mesa redonda con gente del calado que implica lo que es el ámbito de la aviación civil, en todos los niveles y ámbitos, ¿no?, que estamos aquí reunidos. Yo, digamos que represento un poco una parte que creo que es bastante importante por las consecuencias que conlleva el ámbito de la aviación militar, no solamente en España, sino en el mundo, en realidad. Sin embargo, bueno, pues centrándonos un poco en España, el tema de los SAF, los carburantes sostenibles, la verdad es que tienen, no vamos a engañar, estamos aquí hablando de muchas ventajas, básicamente ecológicas, medioambientales, provienen de fuentes renovables, implican la reducción de emisiones a la atmósfera. Por ejemplo, la utilización de la biomasa puede conllevar un 80% de reducción a lo mejor de CO2, que es uno de los elementos que están generando ese calentamiento global, hoy por hoy, según los científicos. Pero el tema de los SAF también va mucho más allá en cuanto a las ventajas. Estamos hablando aquí, por ejemplo, y en lo que al ámbito a mí me compete, al ámbito estratégico. El ámbito estratégico en el mundo, el hecho de disponer de SAF por parte de un país, de generar, de fabricar y de, bueno, pues de almacenar esos combustibles renovables o sostenibles, permiten que seamos independientes, que tengamos autonomía en relación con terceros países que nos suministran pues fuentes de energía. Y en ese sentido, esa independencia es muy importante a nivel geoestratégico. Sin ir más lejos, podemos hablar de la guerra de Ucrania que tenemos ahora mismo.
Hay países, gracias a Dios España no es el caso, nos afecta, pero no tanto, pero hay países como Alemania, por ejemplo, que han dependido del gas ruso absolutamente, y eso les ha generado un problema enorme, ¿no? Y ciertamente el hecho de disponer de este tipo de combustible que nosotros podemos fabricar hasta cierto punto, pues nos da cierta independencia, tranquilidad y seguridad, ¿no? Eso es importante, ¿no? Aparte de lo que son las ventajas estrictamente medioambientales. El Ministerio de Defensa, conocedor no solamente de esos extremos, sino también, por supuesto, la importancia de la política medioambiental que se está forjando desde hace ya mucho tiempo en el Ministerio de Defensa, pues ha generado una serie de proyectos, entre los muchos que hay y en lo que al Ejército del Aire compete, pues podemos hablar, por ejemplo, de la BACSI. La BACSI, por ejemplo, es la Base Aérea Sostenible Intercomunicada, que es, digamos, un proyecto que busca la transformación y modernización de las bases aéreas dentro de lo que es un proyecto medioambiental con vistas al año 2040, pero que se está trabajando, el horizonte es el año 2040, pero se está trabajando desde ahora, ¿no? Y bueno, pues esto forma parte de lo que es esa política medioambiental y bueno, pues importante. De hecho, el Ejército del Aire también es merecedor de la circunstancia de que es el primer ejército de la OTAN que tiene el certificado, digamos, de sostenibilidad de la ISO 14001. Somos los primeros, ¿no? Eso es muy importante. Y esto demuestra de alguna manera el compromiso de lo que es el Ministerio de Defensa y del Ejército del Aire en materia de sostenibilidad y de medio ambiente, ¿vale? Y bueno, esta ISO, únicamente comentarse a ustedes lo que son las ISO. Las ISO son normas internacionales que no son vinculantes, que certifican calidades y bueno, son muy importantes en el mundo internacional a la hora de la acreditación y de la valoración o de los valores de las instituciones. Entonces, tenemos esa ISO que ahora mismo está implantada y que es obligatoria en el ámbito del Ministerio de Defensa. Y poco más tengo que comentar en relación con los SAB en ámbito en ámbito militar. Eso es todo. Muy bien, es el comienzo, ¿no?, de esta intervención. Agradezco mucho, Francisco, que nos das la visión del Ejército del Aire. En la medida que aumenta la demanda de SAF, también se posibilita la oferta. Entonces, en general, la aviación en su conjunto, civil y militar, cuando es demandante de este tipo de combustible, genera más posibilidades de producción. Es muy interesante también en la perspectiva geopolítica que has mencionado. Vamos a continuar con Félix Kanazawa, presidente de la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAC, del Paraguay, la Autoridad Aeronáutica del Paraguay. Muchas gracias, Félix, por separar espacio de tiempo para estar aquí con nosotros. Adelante, Félix. ¿Cómo estás, Jaime? También les saludo a todos los miembros del MESA. Y realmente con respecto a lo que ya me antecedieron en la presentación con respecto al combustible sostenible, quiero resaltar también que alineado a descarbonizar todo lo que se refiere a combustible, como hoja de ruta, como límite sería para el año 2030 de la aviación civil, el Paraguay está recibiendo en estos momentos inversiones extranjeras con respecto a fábricas para la producción de queroseno de aviación producido producido como materia prima sería la soja, ya que en nuestro país es uno de los más grandes productores en cuanto a soja y se está instalando en 2 puntos de nuestro país, uno en Villeta, distante a 45 kilómetros de la capital del Paraguay, en un predio de 480 hectáreas, y otro en el departamento Canindeyú, a 190 kilómetros de una de las ciudades más importantes de Paraguay, que sería Ciudad del Este, como dice su nombre, al este del país, en un predio de casi 686,000 hectáreas. En ese lugar se están produciendo soja, es el tercer mayor productor a nivel mundial en temas de sojas. Es ahí donde se va a instalar una de las más grandes fábricas que va a producir parafina de aviación, que sería combustible renovable, también conocido como SPK, y la producción estimada a partir del año 2025 sería de casi 30,000 barriles diarios.
en combustible sostenible de aviación o biocombustible, y una inversión estimada de $1.000 millones. O sea que estamos ya alineados todo lo que se refiere a la descarbonización, y en especial porque sabemos la volatilidad del precio del petróleo. Tuvimos la experiencia en los últimos tiempos y bueno, yo pienso que, como creo que uno de los panelistas había mencionado, cómo se enfrentaría en este caso a la parte de la producción de soja para el consumo, ¿verdad? Para el consumo humano y también, por supuesto, de los animales. O sea, poner en la balanza que cuál sería más redituable para el inversionista. Bueno, eso podría también ponerse como una mesa de discusión, ya que existen varios factores que establece que el inversionista se vuelque más hacia al SAF o también a la producción de la soja de lo que convencionalmente se está realizando. Eso es mi primera apreciación, y presentándome como Autoridad Aeronáutica Civil del Paraguay, aplaudimos también esta iniciativa de los inversionistas, que en este caso es la empresa BS Bios, que es del grupo SG, Omega Green también, que han apostado por el Paraguay, ¿verdad? Y más por las grandes extensiones de tierra que tiene en la producción de soja. Muchísimas gracias por esta presentación. Precisamente en el Paraguay observamos en esta parte del mundo, en Latinoamérica, una inversión que ya se está materializando y que ya tiene vendida parte de su producción, entendemos, Europa y Estados Unidos. Vamos a continuar entonces con Sebastián Flores Serrano. Es la última exposición de los miembros de este panel. Y luego comenzaremos con las preguntas. Sebastián es el jefe del área de planificación y estudios de la Junta Aeronáutica Civil de Chile. Adelante, Sebastián. Muchas gracias, Jaime. Muchas gracias a todos por esta oportunidad que tenemos de, como Junta Aeronáutica Civil, entregarle nuestra visión sobre los SAF como país y también cuál es nuestro anhelo para el desarrollo de estos combustibles en nuestro país. Un poco para no repetir lo que ya han dicho otros expositores, una de las ventajas principales de los SAF es que estos son unos combustibles drop-in. Eso quiere decir que tú puedes usar hoy el mismo material de vuelo que existe. Entonces no requieres nuevos desarrollos de infraestructura. ¿Qué es lo bonito de esto? Que si ustedes miran las proyecciones de las fabricantes de aeronaves, como puede ser Airbus o Boeing, ellos mencionan que hasta 20 o 30 años más se seguirán usando los mismos aviones que conocemos hoy día. Como bien nos mencionaba David, existe una posibilidad de un desarrollo de aviones con celdas de hidrógeno, pero para eso se requiere tiempo. Entonces, el SAF es un combustible que necesitamos hoy, pero que también vamos a seguir necesitando por varios años más. Ese material de vuelo seguirá existiendo y seguirá emitiendo exactamente lo mismo si es que no cambiamos el tipo de combustible que utilizamos. Actualmente no tienen otro sustituto. Puedes volar con otros combustibles, pero la reducción de emisiones y el camino elegido es a través del SAF. Y ahí es donde radica la importancia de estas metas como la que ya hemos suscrito como el TAC, pero también tenemos metas nacionales que pueden estar relacionadas a la NDC que cada uno de los países pueda tener. Nosotros como Chile, nuestra postura, si ustedes miran la geografía de Chile en un mapa, es un país largo y delgado. Y nosotros no tenemos muchos sustitutos al transporte aéreo. Tenemos carreteras que pueden conectar la parte norte de nuestro país, pero los viajes en carretera significan gran cantidad de tiempo. Y en la parte sur, extrema sur de nuestro país, no tenemos tanta conectividad terrestre. Por lo tanto, dependemos altamente del transporte aéreo. Y es así que nosotros vemos que desde aquí hasta el 2040-2045 no tenemos un sustituto para el transporte aéreo y no tenemos un sustituto para el combustible que no sea el SAF. Tomando esto es que nosotros lanzamos nuestro trabajo para desarrollar la hoja de ruta, que ya llevamos más o menos un año en este trabajo y queremos con esto mostrar el potencial que tiene nuestro país para poder desarrollar este tipo de combustible y también usarlo, tanto para los viajes internacionales como para los viajes nacionales. Y llego hasta ahí con mi primera intervención porque no quiero robar el tiempo de la mesa redonda. Muchísimas gracias, Sebastián. Vamos a comenzar entonces con una
set de preguntas hacia los panelistas. En el mismo orden, vamos a continuar entonces con la primera pregunta a David. David, quisiéramos preguntarte en base a la exposición que nos has brindado al inicio, si en tu opinión existe ya un compromiso global para la producción, para la utilización de SAF. ¿Cuál es tu perspectiva respecto de este compromiso, si existe, o qué barreras observas en este compromiso de carácter global? Vale, muchas gracias. A ver, actualmente no existe un compromiso global para la producción de SAF. Hay iniciativas en muchos países, algunos de forma más decidida. Estados Unidos, por ejemplo, pues con un paquete más amplio que en la famosa Reduction Inflation Act, me parece que es la norma que aprobó el presidente y que tiene un montón de medidas, algunas de ellas para incentivar la producción de SAF y su uso. En Europa, como ya había mencionado, pues recientemente se aprobó lo que ha venido el expediente que hemos denominado Refuel Aviation, que tiene por objeto imponer un mandato de producción y de suministro en los aeropuertos que va a ser creciente con el paso del tiempo y que se supone que lo que va a hacer es crear una demanda asegurada que va a atraer, va a posibilitar, o sea, les va a dar una certidumbre a los inversores de que van a tener un mínimo asegurado y, por tanto, que sus inversiones van a tener un retorno. Son aproximaciones un poco diferentes, en realidad luego a la postre no lo son tanto, pero bueno, eso si acaso lo podemos dejar para más adelante. En realidad son distintas aproximaciones para conseguir, en el fondo, pues que se produzca el SAF que se necesita, que, digamos, las cifras uno se pierde, pero son órdenes de magnitud más grandes de lo que ahora mismo tenemos. O sea, es decir, hay que escalarlo a unos niveles que ni imaginamos para que realmente poder conseguir los objetivos. A nivel de la OACI, efectivamente, todavía a nivel de la OACI, es decir, a nivel mundial, no tenemos ese compromiso, digamos, alcanzado para una hoja de ruta, digamos, clara y consensuada para el SAF, pero sí que, digamos, que estamos trabajando en ello. El primer paso que se dio era la fijación, muy importante, la fijación de esa meta aspiracional de conseguir las emisiones netas cero, y tenemos en noviembre, tendremos una conferencia que es la que se denomina CAF3, que es, ha habido dos anteriores, la anterior fue en México en 2017, creo, y uno de los compromisos que se alcanzó en esa conferencia es una conferencia realmente para fijar un marco mundial con respecto al uso de combustibles, a la producción y uso, y uno de los compromisos era que antes de 2025 se haría otra de estas conferencias y se va a celebrar este año, en noviembre, en Dubái. Y el objeto de esta conferencia es ver hasta qué punto somos capaces a nivel mundial de fijar una hoja de ruta más concreta. O sea, digamos que evidentemente a esa conferencia pues vamos todos los estados, cada uno pues con sus diferentes expectativas, con sus ambiciones distintas, etcétera, y por tanto ahí la idea es ver hasta qué punto somos capaces de encontrar un consenso común mundial que satisfaga un poco todas las necesidades de aquellos que queremos avanzar muy rápido, pero también hay que ver la de todos los países que tienen dudas sobre cómo van a poder acceder a esta tecnología, si van a poder producir o no, si va a poder suministrar estos combustibles a un precio razonable en sus aeropuertos, porque evidentemente también todo el mundo tiene derecho a seguir. Hay un lema de la OACI que es No Country Left Behind, es decir, ningún país se queda atrás, y por tanto tenemos que ser capaces todos de encontrar esa solución consensuada. Esta es un poco la idea, ¿no? Es decir, la ambición sería que a partir de este año tengamos por lo menos una hoja de ruta un poco más clara, esa es la ambición, un marco global para la producción de SAF y el uso. Por tanto, de momento, a la respuesta a la pregunta directa, pues no existe ese marco, pero estamos en ello y somos ambiciosos en cuanto que podamos alcanzarlo.
Muy bien, muchas gracias. Efectivamente, en noviembre del 2023 se va a realizar la conferencia sobre combustibles alternativos de aviación, CAF3, y ahora mismo, comenzó ayer, terminará mañana, se está haciendo una preconferencia sobre combustibles alternativos en la OASI. Y se espera todavía tener otra preconferencia en el mes de septiembre, probablemente cambie alguna fecha, pero es muy importante para todos los Estados miembros de OASI acercar posiciones y tener, bueno, este marco común para el desarrollo de SAF. Y dicho eso, entonces, vamos a Florencia. Cuando hablamos de este compromiso global, cada estado está realizando sus propias tareas. Argentina tiene ya legislación respecto de biocombustibles. ¿Hay ya desarrollos de SAF en la Argentina, Florencia? Jaime, en el año 2021 salió la primera ley de biocombustibles. Lamentablemente esta ley habla de biocombustibles en general y solamente en un artículo se refiere al biojet, que es el que necesitaríamos para aviación. Pero por suerte el artículo es súper amplio y establece que va a ser la autoridad de aplicación la que va a tener que establecer los requisitos y condiciones. O sea que de no tener nada, hay un marco normativo no específico, bastante genérico, pero tenemos un marco normativo. Con respecto a los desarrollos, Argentina es un país que al menos hace 15 años exporta biocombustibles. Las producciones de biocombustibles en este país se produce biodiesel a través del aceite de soja y se produce bioetanol a partir de la caña de azúcar o del maíz. Sin embargo, de toda la producción que se hace, que para que te des una idea, el año pasado de biodiesel se produjeron 5 millones de toneladas al año y de bioetanol 1,5 millones de metros cúbicos. Sin embargo, la utilización de eso en el transporte, y no estoy hablando del transporte aerocomercial, sino del transporte en general, solamente un 12% se utiliza. Es una tarea que tenemos, que asumimos, y por eso cuando arrancaba contaba que recién el año pasado nosotros habíamos entrado en todo esto. Para que te des una idea, como autoridad aeronáutica, recién el año pasado se creó un departamento de medio ambiente. Pero sí, si vuelvo a las preguntas, Argentina tiene una norma ya establecida de hace 2 años y sí se producen biocombustibles en el país. Muy bien, vamos avanzando desde la perspectiva de cada país. Lo importante es tener luego también un arreglo a nivel global, que aquello que cada país decida no se solidifique, sino que pueda ser parte de un acuerdo también de carácter global. Porque, bueno, este sistema es muy complejo, siempre hablamos del ecosistema cuando nos referimos a esta industria. Dentro del ecosistema están los aeropuertos y yo quisiera preguntarle a Laura el papel, el rol que ella ve desde AENA respecto de la transición energética para una aviación sostenible y especialmente si te puedes referir, Laura, hacia el fomento de la descarbonización utilizando SAF. Pues sí, como ya he comentado en la introducción, los aeropuertos forman parte de la cadena de valor del transporte aéreo. Del 100% de las emisiones del transporte aéreo, los aeropuertos suponen un 5% y el 95% restante se asocia con las emisiones que tienen las aeronaves, ¿no? En ruta, ciclo, LTO, etcétera. Entonces, por una parte, los aeropuertos tienen la obligación de reducir ese 5% de las emisiones propias mediante la implementación de energías renovables en los propios aeropuertos, como puede ser plantas de producción de energía eléctrica mediante solar fotovoltaica, que esa energía sirve para las operaciones propias de AENA y también para las terceras partes, pues para las aerolíneas cuando necesitan suministro eléctrico, pues si se hace a través de solar fotovoltaica, pues sería energía renovable, o los agentes handling que también están empezando a electrificar cada vez más su flota de vehículos y tienen cada vez una mayor demanda de energía eléctrica, que si procede de energías renovables, pues también estaríamos descarbonizando esa parte del sector de la aviación.
Luego, por la otra parte, por la parte del 95%, pues los aeropuertos, como todos sabemos, ¿no? Son centros de conexión y de operación de vuelos. Entonces, los aeropuertos, pues por así decirlo, también juegan un rol importante en cuanto a lo que sería el fomento de lo que es la producción y el consumo de combustible sostenible de aviación para descarbonizar la actividad de las aerolíneas. Dentro de lo que es el combustible sostenible de aviación, pues lo primero es facilitar, por así decirlo, la disponibilidad del SAF. Como ya se ha comentado, el combustible SAF es un combustible drop-in, lo que quiere decir que no es necesario adaptar las infraestructuras actuales, o sea, no es necesario hacer ninguna modificación sobre las infraestructuras actuales, puesto que el combustible, el combustible sostenible de aviación puede utilizar las mismas infraestructuras y los mismos motores que las aeronaves actuales y por lo tanto no es necesario adaptarlos, pero sí que es posible que sea necesario pues, disponer en los aeropuertos infraestructuras para almacenar de forma segregada este combustible de aviación, abastecerlo y poder suministrarlo pues, a las aeronaves. Por otra parte, otro de los papeles muy importantes que pueden jugar los aeropuertos para descarbonizar eh, las aerolíneas relacionadas con el uso de combustible sostenible de aviación es incentivar el uso de este combustible por parte de las aerolíneas, ¿no? Como ha comentado David Benito, en Europa se ha aprobado, se ha llegado a un acuerdo para publicar el reglamento de la ReFuel, que eso va a obligar a los operadores petrolíferos a introducir un porcentaje creciente de combustible sostenible de aviación de aquí al año 2050, ¿no? Pero, bueno, los aeropuertos de alguna forma lo que pueden hacer es intentar que se incremente esa demanda de SAF por encima de lo que va a obligar esta regulación. Tenemos el ejemplo, por ejemplo, aquí en Europa tenemos el ejemplo del aeropuerto de Heathrow, que ya ha publicado un incentivo para que las aerolíneas, pues, de alguna forma, fomentar el consumo de las aerolíneas en su aeropuerto o de lo que sería el ejemplo también de Swedavia, que es el gestor del gestor aeroportuario de Suecia, ¿vale? O el aeropuerto de Düsseldorf. Aquí ya en Europa pues están empezando a establecer este tipo de mecanismos para incentivar el consumo de SAF por parte de las aerolíneas y en España también estamos trabajando para que haya un incentivo de cara a que las aerolíneas empiecen a utilizar cada vez más SAF bueno, y que los porcentajes cada vez sean mayores y que se supere el porcentaje mínimo que exige la regulación. Y ya por último, pues bueno, los aeropuertos juegan un papel muy importante en cuanto a la colaboración con las terceras partes, ¿no? Como pueden ser los proveedores de combustibles, compañías energéticas y otros socios estratégicos. Se pueden establecer alianzas estratégicas para desarrollar pues, el mercado de combustibles sostenibles de aviación a nivel nacional y a nivel internacional. Es muy necesario fomentar la investigación y el desarrollo de plantas de producción de SAF para bajar los costes de producción y hacer el producto pues, más atractivo y más sostenible desde un punto de vista también no solamente ambiental sino económico. Y luego también pues, los aeropuertos también podemos jugar un rol muy importante desde el punto de vista de comunicar y sensibilizar pues, a la sociedad la necesidad de hacer esa transición desde el uso de unos combustibles fósiles a unos combustibles sostenibles. Entonces, bueno, al final los aeropuertos estamos en medio de la cadena de valor de todo lo que es el transporte aéreo y podemos de alguna forma colaborar con todas nuestras terceras partes para que el mercado del SAF, que hasta el día de hoy estaba muy estancado, pues empiece a funcionar y que se descarbonice de ese modo pues el sector del transporte aéreo. Gracias. Muchas gracias Laura. Y precisamente de eso conversamos con Francisco Javier cuando realizó su intervención desde el Ejército del Aire. Es posible también ser un demandante de SAF.
Y aquí, Francisco Javier, si nos puedes ilustrar un poco, ¿cómo es este proceso de la utilización de este tipo de combustible en las aeronaves militares? Si tú nos puedes contar un poco cuándo fue la primera vez que esto se realizó y si tú ves en perspectiva que esta demanda aumente desde el Ejército del Aire. Sí, por supuesto, dentro de lo que es la política ambiental del Ministerio de Defensa, la idea y el proyecto y los proyectos que se están realizando buscan ir a mayores siempre, es decir, se está empezando desde el principio, pero como decía, estamos ante una política que genera subproyectos a su vez, como decía anteriormente, con vistas en el horizonte del año 2044. Estamos empezando ahora, pero se prevé que estas políticas y estos proyectos pues van a ir, digamos, aumentando, digamos, el volumen y las cantidades de combustibles sostenibles ecológicos que se van a poder utilizar en las aeronaves militares, una vez que hayan pasado los controles y que efectivamente se vean que son eficaces para los aparatos y los motores, pues que pues poco a poco vayan pasando esos controles y se irán incorporando en las diferentes unidades. Respecto a la pregunta inicial sobre, la última pregunta sobre cuándo fue la primera vez que se utilizó en el Ejército del Aire de forma, digamos, con mayor envergadura, una unidad completa que utilizó combustibles coprocesados fue la patrulla Águila, que a muchos de ustedes les sonará, que es una patrulla internacionalmente reconocida, y fue en concreto el día de la Fiesta Nacional del año 2022, la Fiesta Nacional del año 2022, cuando pues, operó en el desfile pasando por encima del Paseo de la Castellana, y que fue, digamos, la primera vez que una unidad completa de estas características utilizó ese combustible coprocesado, para lo cual obtuvo un certificado restringido específico para poder utilizar para esta situación concreta este tipo de combustibles. Muchas gracias, Francisco Javier. Vamos a hacer una transición ahora hacia el Paraguay. Félix Canazagua nos explicó de esta gran inversión que existe ya en su país, que está instalando y estará próximamente en producción una planta que va a crear SAF. Entonces, aquí la pregunta, Félix, en esta experiencia, porque lo estás viviendo ahora mismo, ¿cómo se ve desde los productores agrícolas esta producción de SAF? ¿Se apoya, no se apoya? ¿Hay algún tipo de oposición también, si te puedes referir a eso, en relación a que se oriente la producción agrícola hacia SAF? ¿Hay competencia con el sector alimentario? Te damos la palabra. Excelente la pregunta, Jaime. Sí, con relación a si existe o no oposición de parte en especial del sector agrícola, yo pienso que todo lo contrario. Lo ven con mucha esperanza. Es más, por lo menos las empresas que se están instalando en el Paraguay apuntan directamente a la producción de biocombustible. Existe también dentro del mismo sector de la producción de soja que están dedicados exclusivamente a la parte alimenticia, como ser producción de aceite oleaginosa, también de los desechos de la soja para la parte balanceado para los animales. O sea que en una producción más baja está apuntando también a la producción interna en tema de alimentación. Pero si vamos a hablar exclusivamente, como este es un tema muy nuevo a nivel global, la producción de combustible, en este caso de combustible, biocombustible, ya está determinado la cantidad por año, en especial por lo menos lo que manifestaron Omega Green y DS Bios con respecto a la producción de casi 30,000 barriles o podemos decir también una producción como hay una inversión de casi $1.000 millones, no me acuerdo en estos momentos, más o menos tienen una capacidad casi de 50,000 toneladas de soja al año,
O sea, la capacidad de triturar 50.000 toneladas al año o 7 millones de litros de biodiesel al año. O sea que estamos hablando de una cantidad considerable, ¿verdad? A base de aceites vegetales. Y encima existen leyes, leyes que fomentan, que promocionan la elaboración de biocombustible o, o combustible sostenible, justamente ya que Paraguay está alineado al protocolo de Kioto con respecto a de cuidar el medio ambiente. Y así que surgieron varias leyes que fomentan la producción de biocombustible en el Paraguay. Y no he visto ni una crítica negativa con respecto a la utilización de la soja en la producción de biocombustible, Jaime. Muy bien, muchas gracias. Precisamente se está usando soja como materia prima y es una buena noticia saber que esto cuenta con el soporte de la producción agrícola del Paraguay, porque es un indicio de lo que pueda suceder en la explotación de otras materias primas en otros países. Vamos a ir a Chile Jaime, ahora. discúlpame Sí, que te adelante, adelante. interrumpa. Adelante, Félix. Bueno, yo pienso que sería también un tema muy importante de debate más adelante, ya que en la actualidad aún no se, por lo menos en Paraguay, no se está realizando la venta, como dice, de acuerdo a la hoja de ruta de estas empresas que se está instalando en Paraguay, a partir del año 2025 apuntan a vender. Entonces, sería interesante, ¿verdad?, instalar eso en la mesa, si cómo se confrontaría poner en la balanza, ya que la soja es una materia prima primordial en la alimentación, tanto del animal por los desechos, ¿verdad?, que produce balanceado, como también para el ser humano. Como sabrás, hay una producción masiva de leche de soja, de aceite y todos sus derivados, ¿verdad? Entonces, habríamos que ver con respecto a la oferta y la demanda y el precio mismo del combustible SAF, que no solamente la aviación, también, por supuesto, el diésel aplicado en la producción industrial, ¿verdad? Eso tendríamos que poner también en la mesa en algún momento de discutir. Y habrá, por supuesto, nuevas novedades a partir de la producción masiva y la venta masiva a nivel global. Nada más que eso quería resaltar. Muchas gracias, Félix. Efectivamente, bueno, este es un diálogo iberoamericano. Tenemos aquí el auspicio del Instituto Iberoamericano de Derecho Aeronáutico que puede ayudarnos a esta misma reflexión que acabas de hacer, trasladarla también al ambiente académico y generar otro debate, sin perjuicio de que este es un tema que llegó para quedarse, por cierto. Vamos a estar conversando sobre la utilización de SAF en los próximos años, puesto que estamos al inicio de este fomento. Y habiendo dicho eso, vamos a Sebastián Flores, de Chile. Sebastián, tú mismo mencionabas, ¿no? Sabemos que se requiere de ciertos cambios para realizar una transición energética e introducir, por ejemplo, hidrógeno verde. Pero SAF no, SAF, y también lo mencionó Laura, se requiere de, o sea, no requiere de ningún cambio, se va a utilizar directamente en los próximos 20 años, entonces se puede asegurar producción de SAF, y de ahí es que se apuesta por SAF. Pero la apuesta de hidrógeno verde, nos lo dijo David Benito al inicio, puede ser más riesgosa eventualmente, pero Chile tiene ya esa apuesta hecha con una estrategia de hidrógeno verde. ¿Cuándo crees tú que se podría utilizar este combustible para la aviación en Chile? Si bien es cierto, nosotros tenemos una estrategia de hidrógeno verde, lo que busca esa estrategia es generar que nuestro país sea un exportador de hidrógeno a nivel mundial, sea uno de los líderes en este tipo de combustible. Y por otro lado, sabemos que el avión con celdas de hidrógeno aún no está disponible y tomará varios años que se pueda comercializar y que lo puedan también utilizar las aerolíneas que nosotros conocemos tradicionalmente. Pero existe otro derivado de los combustibles que pueden ser del hidrógeno verde, que son los combustibles sintéticos. Y estos sintéticos se pueden transformar hoy día en un drop-in y podría usar ese combustible en el mismo avión que existe hoy.
De hecho, ya hay una tecnología de producción que permite hacer eso, que es con biomasa y con hidrógeno, y que ya puedes utilizar los aviones. Pero hoy eso es tremendamente caro porque requiere de una captura de carbono, que es lo que encarece toda esta cadena de producción. Sin embargo, nuestro país igual tiene esta visión de empujar estos combustibles sintéticos, y si bien es cierto, ya hay desarrollo para otras industrias, aún no está el desarrollo para la industria aérea. Pero sí podemos ver cómo ya la academia y otras inversiones, sobre todo en el extremo sur de nuestro país, están tomando este desafío y ya están comenzando con pequeñas plantas de producción, donde ya están desarrollando las investigaciones necesarias para poder tener este combustible de manera disponible, de manera masiva disponible en nuestro país. Sin duda hay temas aún muy importantes por resolver, como puede ser el traslado de estos combustibles, que eso puede hacer que aumente tu huella de carbono, o lo riesgoso que pueden llegar a ser. Y en esto también hay distintas tecnologías que puedes usar, y si no recuerdo mal, hoy día hay 9 certificadas, solo hay una con el uso de hidrógeno y la biomasa, como ya les comenté, pero también hay 8 más que vienen en camino. Y dependiendo de la potencialidad que cada país tenga, es la tecnología o lo que se conoce como el pathway que se puede utilizar para transformar esto en un e-fuels o en un power to liquid. Y ahí nuestro país es donde está tomando determinaciones ahora para ver cuál es la mejor tecnología que tenemos en nuestro país ya instalada y cuál es la que podría funcionar mejor en los aviones para poder generar este camino del desarrollo de los e-fuels. Pero sin duda nosotros tenemos la ambición de ser un país líder en sintéticos, y también no solo a nivel regional, pero a nivel internacional, donde ya ahí entramos a competir con economías que tienen inversiones importantes hoy en Power to Liquid, como pueden ser los Emiratos Árabes o como puede ser la determinación que ha tomado Alemania de ir a este tipo de combustible. Algo que quiero mencionar es que hay SAF como de origen, por decirlo de una manera, biológico, y hay otros SAF que son más sintéticos. No todos los países van a tener potencialidad para desarrollar uno o el otro, y no todos tenemos que seguir el mismo camino. Entonces es súper importante que cada país pueda ver cuál es el sector donde tiene ventajas y cómo lo puede transformar esto. Porque sabemos que no todos los países van a producir SAF. Algunos países van a tener que importar y otros van a dedicarse a la exportación. Aunque esto puede aumentar un poco tu huella de carbono, es la forma en que se tiene que pensar para el desarrollo de estos combustibles. Porque en algunos la disponibilidad de tierras es más compleja y en otros la disponibilidad de energías renovables es más compleja. Entonces, lo que nosotros como país vemos es que podemos tener potencialidad en ambos, y por eso debemos trabajar en los que son los biosaf y lo que tenemos como un combustible sintético. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Esto abre muchas líneas de conversación, pero tenemos que interactuar también con los que están presencialmente asistiendo a esta mesa redonda. Yo quisiera, Pablo, que tú me ayudaras en eso. No tengo capacidad de hacerlo desde donde estoy, utilizando tecnología. Entonces, Pablo, si nos ayudas con las preguntas del público, si es que existe, o con alguna pregunta general a los panelistas de acuerdo al tiempo que tenemos. Muchas gracias, Jaime. Bueno, pues si os parece, comenzamos por los que estamos aquí presencialmente. Si hay alguna persona que quiere hacer alguna pregunta, adelante. Buenas tardes a todos, felicitados por el evento. Soy David Sedano, soy el decano del Colegio de Ingenieros Técnicos Aeronáuticos y presidente de la Asociación Profesional de Ingenieros Aeroespaciales. Os agradezco toda la introducción que habéis hecho del SAF. Me parece muy buenas las ponencias y me parece un tema tremendamente interesante. Tenemos claro que el tema de la descarbonización es el método más eficaz, más realista de poder llegar a él de la forma más breve, pero no se han hablado de los inconvenientes y esa es mi pregunta. Mi pregunta es que tratas hidrocarburos completamente diferentes. Imagino que pondréis sobre la mesa la transformación, quizá ya no de infraestructuras, que también ha quedado claro, sino la adaptación de los motores. Al tratarse de otros tipos de hidrocarburos seguramente son necesarias. Los inconvenientes quizá también de las ayudas, la financiación para los operadores, etcétera, etcétera. Y luego, pues si el rendimiento o la eficiencia de estos combustibles es equiparable o es realista también respecto de ese, que nos comentarais un poco también sobre los inconvenientes. Muchas gracias. Muy bien, pues David, si te parece... Bueno, pues brevemente, por si otros compañeros quieren
que tengan un mayor conocimiento específico. En principio, como se ha mencionado, la gran ventaja de los SAF que se están ahora planteando es que son drop-in, se pueden mezclar directamente con el queroseno habitual y en principio pues, no hay pérdida de rendimiento, no hay que cambiar nada. Es verdad que no se puede mezclar hasta todas las proporciones que se quiera, es decir, dependiendo de la ruta productiva. Yo creo que uno de los últimos compañeros ha mencionado que ahora mismo hay aprobadas, creo que son 9 rutas productivas. Esto lo certifica la ASTM, me parece que es American Society for Testing Materials, me parece que es la que establece el estándar de cuáles son las rutas para producirlo. Y en principio, si cumplen los estándares, pues lo puedes mezclar, pero hay unos límites que van dependiendo de la ruta entre el 5 y el 50%. Ahora mismo el máximo que puedes mezclar en el mejor, digamos, de los combustibles certificados sería el 50%. Y se está trabajando en mejorar eso para llegar hasta el 100% si es necesario. Es una cuestión muy técnica de los aromáticos que llevan estos combustibles, que también juegan un papel como sellantes de los motores, etc. O sea, es una cuestión compleja, pero están trabajando para poder certificar nuevas rutas, aumentar el porcentaje que se puede utilizar mezclándolo tal cual y a su vez los fabricantes de motores, etc., para tener generaciones de motores que puedan utilizar estos combustibles hasta un 100% o en proporciones mayores sin que haya ni pérdida de rendimiento, ni problemas de seguridad, ni ningún tipo de cuestiones. Pero en principio, y salvo lo que ahora digan mis compañeros que quieran o que sepan más concretamente del tema de producción de SAF, esta sería un poco la respuesta a la pregunta. Muy bien, no sé si alguno de los participantes en la mesa redonda quiere aportar la visión sobre esta pregunta que nos acaban de hacer. Quizás yo podría, perdón, no sé cómo se levanta la mano en este sistema, pero quizás yo podría agregar justamente el componente que hace difícil usar un 100% de SAF tiene que ver con los aromáticos. La forma más sencilla que he visto cómo se explica es como si fuese una pizza que requiere de 6 trozos. El aromático es uno de estos trozos. Entonces, si tú deseas comprar una pizza, pero viene sin un trozo, no te sirve para tu propósito. Entonces, el aromático es como el trozo más difícil de conseguir. Y una vez que tú lo tienes, puedes usar un 100% en los motores que hoy día conocemos. Pero con la tecnología que hoy hay, ya existe desarrollo para volar con 100% SAF. Ya han habido vuelos piloto, si no estoy mal, entre Estados Unidos e Inglaterra, usando 100% SAF en un motor. Y el otro motor con un combustible fósil en caso de emergencia. Y estos vuelos han sido exitosos. Así es como parte de la cadena productiva de los SAF ya establece que la limitante del 50% para algunos combustibles podría incrementarse. Obviamente esto requiere de muchas pruebas, mucho ensayo y mucho tiempo de vuelo. Y ahí es donde se apuesta que con el tiempo esto se va a disminuir. Y por otro lado hay fabricantes de aeronaves que están modificando sutilmente los motores que hoy día conocemos para poder volar con 100% SAF y desestimar este componente aromático que tienen los SAF. Y en este caso ya estaríamos hablando entre una mixtura de un combustible drop-in y un combustible que ya requiere modificaciones tecnológicas. Y la idea de los fabricantes es que este cambio sea menor, cosa que se pueda implementar también en los aviones que hoy día conocemos, y así puedan volar todos los aviones con 100% SAF. Dentro de todos estos cambios que están impulsando tanto fabricantes de aeronaves como la cadena productora de los SAF, también están como algunos que son más difíciles de implementar, que ya tienen que ver con otro tipo de combustible, con otro tipo de energía, con otro tipo de combustión dentro de los aviones. Pero en concreto, hoy día es posible volar con 100% de SAF, y cuando se hace la mezcla es porque busca obtener el aromático del combustible fósil. Y es por esa razón que hoy día existe la mezcla, porque con los SAF que son 100% SAF, te faltaría el componente aromático, y ese es el componente que requiere del combustible fósil. Quisiera aportar lo que está comentando el colega, es con relación a que Airbus, no sé si fue hace 2 meses atrás,
lanzó el nuevo avión 321 Neo 100% SAF. Y la Boeing para este año 2023, para sus operaciones comerciales, reservó 21 millones de litros de combustible SAF. Así que yo pienso que se está creciendo justamente el tema SAF, y por supuesto las dos grandes compañías fabricantes de aeronaves están pero muy comprometidos para llegar al año 2030, como había prometido, como había anunciado cuando tuvimos la reunión en Santiago de Chile, en la reunión de las autoridades aeronáutica civil de la región SAM, de que ya para el año 2030 el 100% de las aeronaves, tanto de Boeing como de Airbus, todos serán movidos a combustible SAF. Nada más eso quería aportar. Muy bien, pues muchas gracias, presidente. No sé si alguien más en la sala quiere hacer alguna pregunta. Bueno, pues Flor, adelante. Hola, encantada. Soy Flor Díaz Pulido y trabajo en el tema aéreo, aeroportuario en general en Bruselas. Y mi pregunta va más bien, es una reflexión, pregunta abierta, y entiendo que pueda no haber respuesta todavía por la novedad, pero lo que yo quería preguntar es la forma en la que puede haber un desafío en el uso militar y civil, cuando hay un uso dual sean las infraestructuras aeroportuarias o energéticas a la hora de transmitir el SAF. Por ejemplo, nosotros tenemos una red a nivel europeo que usan al mismo tiempo para aviación civil y para aviación militar. Si la aviación militar no tiene la certificación, es complicado que el SAF circule por las mismas pipelines, no sé cómo lo decimos en español, por las mismas tuberías. Por eso digo que a lo mejor no hay todavía respuesta, pero sí me gustaría llamar la atención, porque es un tema en el que se va a haber que trabajar en los próximos 5 o 10 años, en la próxima década, porque si no hay un paralelismo en la certificación del uso del combustible en los dos tipos de aviación, nos encontraremos con ese hándicap en el uso de la infraestructura. Bueno, lo primero que quería era recordar a todos ustedes que yo soy jurídico militar, es decir, soy abogado militar. No soy ingeniero, no soy piloto, y bueno, pero dentro bueno, no puedo contestar esa pregunta, como se puede imaginar, ¿eh? Entonces, yo me imagino que lo que son los avances en la utilización de estos SAF en el ámbito militar, pues digo, como en el ámbito civil, pues nos vamos encontrando con problemas, con dificultades que se van solucionando. El ámbito militar ha sido pionero en muchos ámbitos de la aviación desde el principio. Por ejemplo, el mundo de los drones, ahora tan traídos y llevados los drones, estamos locos todos con los drones, y la normativa de los drones. Pues la primera normativa que existió en relación con los drones fue la normativa militar, y de la normativa militar se arrancó lo que es la actual normativa civil, el ámbito de los drones, pero todo empezó ahí porque fue el ámbito militar el primero que empezó a regular, porque se vio obligado a regular el tema de los drones. Pero bueno, en este tema yo imagino que si hay en este sentido incompatibilidades que yo lo desconozco, pues se irán coordinando y se irá avanzando en todo lo que es la utilización de estos combustibles en el ámbito civil y en el ámbito militar. Sí. Por añadir, yo ya digo, no soy un experto en temas energéticos, pero efectivamente, hasta donde sé, los combustibles que se usan para usos militares tienen otras certificaciones que yo diría que son probablemente, o por lo menos hasta donde yo he leído, más exigentes. Claro, porque tienen algunos usos especiales, por ejemplo, los aviones caza, etcétera, pues evidentemente imagino que están sometidos a unos requisitos de funcionamiento, digamos, son motores, digamos, más exigentes probablemente que un avión comercial habitual. Y eso puede ser un problema, claro, si resulta que comparten las mismas infraestructuras de suministro
y en Europa estamos obligando a que haya un porcentaje de SAF y diera el caso que digamos, la norma militar no acepta esa mezcla, esos porcentajes de mezcla crecientes, podría llegar a haber un problema. Pero yo coincido en que, bueno, todo se andará. O sea, seguro que encontramos la solución. Yo querría... Más desde la Comisión Europea trabajáis muy duro para ello, así que está en tu mano también. Yo querría añadir que, bueno, en el ámbito militar hay un componente, digamos, muy particular, que es que España pertenece a la OTAN, ¿no? Y a la Agencia de Defensa Europea, ¿no? Y a la Agencia Espacial Europea. Entonces, sobre todo cuando hablamos de OTAN y de Agencia de Defensa Europea, hay unos requisitos de estandarización. Es decir, que los medios, modos y recursos militares de los diferentes países que integran la OTAN están obligados a participar de unos mínimos que permitan la compatibilidad. De manera que si tenemos combustible de biomasa o combustible SAF para aviones españoles, ese combustible tiene que funcionar para aviones rumanos, para lituanos, y ahora parece ser que los suecos también pues vamos a tener que ser compatibles con ellos también en cuanto ingresen en la OTAN. Entonces, esa cuestión también está ahí. Es decir, que nosotros en el ámbito militar hay una cuestión de estandarización y de implementación de requisitos técnicos en todo tipo de armamento, y esto incluye también las aeronaves militares y los combustibles que se utilizan en los motores de las aeronaves militares. Entonces, esto no sé hasta qué punto puede complicar o no lo sé, pero sí me gustaría apuntar este extremo. Bueno, únicamente es lo que ha comentado Flor, es algo que hay que tener en cuenta, que tiene que haber un acompasamiento entre la certificación, la normativa de certificación del combustible comercial de aviación, que bueno, aquí en Europa se utiliza la DEFSTAN, la FCORS, y el combustible militar, ¿no? Que sigue otra norma, como puede ser la 1000 DTL 83113. En el caso, por ejemplo, de España, que tenemos un suministro, en España tenemos, bueno, está Exolum, que es la antigua compañía logística de hidrocarburos. Ahí el combustible sostenible de aviación, o sea, el combustible de aviación, tanto militar como civil, tiene la misma base, que es el queroseno fósil de aviación, ¿no? La única diferencia al final es la aditivación con un aditivo antihielo, que es... pues principalmente esa es la diferencia entre el combustible comercial y el combustible para militar, que luego dependiendo, pues ahí está el JP8, el JP5, pero por hablar en líneas generales. En el caso de España, desde el punto de vista, por así decirlo, técnico, eso no sería un problema. Cuando tú primero obtienes un lote de SAF, lo certificas de acuerdo a la STM 7566, luego eso se mezcla con el queroseno fósil y lo tienes que certificar de acuerdo pues, a la norma que aplique, pero a STM 1655, DEFSTAN, of course, ¿no? Entonces, sería simplemente, yo no creo que desde el punto de vista de infraestructuras sea necesario separarlo, siempre que se contemple eso, siempre que la certificación del combustible de militar contemple, contemple la mezcla como ya un queroseno certificado de acuerdo a una norma del queroseno civil. Entonces, sí que tiene que haber un acompasamiento entre la certificación del queroseno fósil y el del civil, desde el punto de vista normativo, pero desde el punto de vista técnico no sería necesario seguramente tener una infraestructura segregada si se soluciona ese tema. No sé si me he explicado, espero que sí. Estupendo, pues muchas gracias, Elena. Bueno, pues Violeta, adelante. Bueno, muchísimas gracias a todos. Yo soy Violeta Gandullo de Aurastral Consulting.
Mi pregunta iba un poco a colación con la ya formulada, entonces voy a reformular mi pregunta, porque yo le iba a preguntar a don Francisco Javier Suárez Llano sobre la confiabilidad de los combustibles SAF en la medida en que los militares deben operar. Y sobre todo porque sé que estaban ustedes muy interesados porque los combustibles SAF permiten la reducción de estelas y eso es muy interesante para un militar, sobre todo para un operador de caza. Pero voy a reformular la pregunta porque ha quedado suficientemente explicada. Aquí la familia de espacio, puesto que ustedes son el ejército del aire y ahora del espacio, ¿en qué medida se van a aplicar los combustibles SAF si es que son confiables a la hora de los lanzamientos espaciales? Si es que se sabe algo, se puede decir que espacio ya va con el carácter dual y es otro mundo. Sí, bueno, como decía, la política medioambiental, Ministerio de Defensa, digamos, es un camino, es decir, es un camino y bastante largo porque digamos que se están haciendo muchos proyectos y subproyectos de esos proyectos que derivan y también con la inversión privada, con las empresas. Hay empresas que están participando, Indra, Airbus, bueno, el Ejército del Aire trabaja muchísimo con la inversión privada, ¿no? Y en este sentido, lo que se está haciendo es avanzando tecnológicamente. El ámbito del espacio, bueno, no es tan novedoso realmente, aunque lo parezca, ¿no? Es decir, que ya, digamos que se lleva un tiempo tratando este nuevo horizonte que hay. Pero bueno, yo creo, vuelvo a repetir, es una cuestión tecnológica y que, bueno, pues poco puedo decir, porque en el ámbito de los carburantes sostenibles y los SAF que puedan ser utilizados en misiones, en proyectos que puedan de alguna manera extenderse, digamos, más allá de la atmósfera y que nos vayamos un poco al espacio, bueno, pues eso son cuestiones tecnológicas y, bueno, pues tanto el ámbito civil como el ámbito militar pues van poco a poco progresando. Son, digamos que, problemas, son retos que hay y que tenemos que ir afrontando poco a poco y ir solventando. Gracias. Muy bien. Pues yo no sé si con esto ya nos hemos pasado de hora, o sea que yo creo que con esto el debate ya lo damos por cerrado. Santiago, yo creo que cierras la mesa redonda. Bueno, pues muchísimas gracias. Yo quiero, dar las gracias a quienes han participado en esta mesa redonda, porque realmente ha sido de grandísimo nivel. Hemos tenido mucha reflexión, muchas ideas. Nos han surgido muchas preguntas, ¿no? Como se ha señalado en alguna ocasión. Más importante que las respuestas son las preguntas, porque nos ayudan y nos hacen reflexionar y pensar, y creo que desde este punto de vista la mesa redonda ha sido enormemente exitosa, ¿no?